Yo creo que sí es una posibilidad, y una posibilidad muy cierta, que en ningún caso hay que sacarla de la mesa. Y eso se da, yo entiendo que uno puede tener cierta como problema en decir voy a ocupar fuerzas militares para labores policiales. El problema es que en Chile tenemos una realidad, y es que tenemos 55.000 efectivos de policía y no alcanzan. Y como no alcanzan, hemos tenido que empezar a pedir este estado de excepciones para la macrozona sur y para la macrozona norte. Entonces acá tenemos un problema de que las policías están diseñadas para un Chile que ya no existe. En Chile de hoy día, el carabinero no se alcanza a bajar de la moto y ya le pegaron un balazo. El carabinero va a hacer un control por una persona que está manejando un arma, como pasó ayer en la Florida, está en una plaza y le llega el balazo de entrada. Entonces, la verdad es que las cosas han cambiado y tenemos que tener muchos más efectivos de carabineros, pero mientras no los tengamos, tenemos que estar abiertos a poderle pedir permiso. El gobierno no lo... Por eso hacemos la crítica. Acuérdese el año 2016, 2017, 2018, cuando nosotros decíamos, ¿sabe qué? Tenemos un problema grave en la Araucanía y se requiere de estado de excepción. Bueno, nos demoramos ¿cuánto tiempo en que se aceptara la posibilidad de tener un estado de excepción? Y aquí está pasando algo parecido. Lo que le pasa al gobierno actual, y en general a su sector político, es que solamente reaccionan y no permiten avanzar en temas de seguridad. Entonces, claro, tenemos un incendio, claro, si se demoraron 4 años en poner estado de excepción a la Araucanía. Si no hay conciencia de que las fuerzas policiales tienen que agrandarse, no estoy diciendo el doble, pero en un porcentaje muy alto. Porque el mismo problema que tenemos con los policías tenemos con las fuerzas militares. Hoy día nadie quiere hacer el servicio militar. Entonces tenemos que ver, bueno, cuáles son los incentivos que le damos a los chilenos para que también puedan hacer el servicio militar, especialmente si vamos a estar permanentemente pidiendo a los militares que nos ayuden con temas de la seguridad. Entonces, el llamado que le hago al gobierno es no ser tan reaccionarios en temas de seguridad y frenar todo hasta que tenemos un incendio. Pero en que estamos hablando de un... Perdón, es que mira el nivel de la discusión de hoy día. Estamos hablando de incorporar fuerzas militares para una ciudad. O sea, ya la crisis es tal que estamos hablando de un tema que hace 2 o 3 años era completamente impensado y hoy día es razonable al menos discutirlo. Tendremos posiciones distintas, pero razonable. ¿Por qué? Porque separa todo. Ahora, quiero decir una cosa respecto al uso de las fuerzas militares. En la ley Naín Retamal, en el Senado y no en la Cámara de Diputados, se incorporaron a las Fuerzas Armadas y todos los de su dependencia. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas también están protegidas dentro del paraguas de la ley Naín Retamal y por lo tanto tendrían mayor capacidad de acción. Lo que no quiere decir... ¿Las Fuerzas Armadas, esta gendarmería? Sí, esta gendarmería, las policías de investigaciones, sí, carabineros y las fuerzas dependientes... La DGAC y las fuerzas dependientes de la... Mira, yo voy a decir acá una crítica también a la ministra Tobá. La ministra Tobá, a mi juicio, era hasta el día de cuando se hizo el acuerdo de la ley Naín Retamal, era parte de la solución. Pero hoy día se ha transformado en parte del problema. Porque resulta que, claro, como le llegó el tirón de orejas del Frente Amplio al Partido Comunista, entonces ahora tenemos reglas de uso de la fuerza que son un claro retroceso. Después hizo declaraciones respecto al procedimiento San Antonio que claramente no estaban dentro del espíritu de lo que se había hablado en la ley Naín Retamal. Sacó la posibilidad de estado de emergencia en la región metropolitana de la mesa, en circunstancias que lo había puesto en la mesa días anteriores. Entonces, hemos tenido un retroceso estos últimos días. Y respecto a las reglas del uso de la fuerza, me van a perdonar, pero que las reglas de uso de la fuerza tengan que ser visadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se dedica a perseguir policías. 2.600 querellas desde el año 2019. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no puede ser quien regule en las reglas del uso de la fuerza, porque así nunca los policías nos van a poder... ¿Pero usted piensa que el INDH debería desaparecer? Yo creo que el INDH debería desaparecer y tener otro instituto que defienda los derechos humanos de todos, incluido de los policías y de las víctimas de la violencia terrorista del sur. Sí, la uso de la fuerza después tienen protocolos y esos protocolos no pueden ser visados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez, porque son organismos que están completamente cooptados y que defienden en otro juicio a los delincuentes. Entonces, no puede ser así. Yo creo que tú estás dando en el clavo porque, y lo conecto con la discusión política que hay respecto al estado de excepción. Las personas que están en ese barrio, así como los de Mata Sur y muchos otros, ya viven en un estado de excepción. Claro. Para ellos, caminar tranquilo es casi un privilegio. Tienen que llegar antes a sus casas porque en la noche ya es peligroso. Entonces, francamente, esto no puede ser. Y en la región metropolitana, yo sé que estas cifras son difíciles, está bien, pero hay alrededor de 800.000 personas que viven esa situación. Entonces,
La verdad es que la región ya tiene un estado de excepción de facto. 800.000 personas que viven como. En barrios que en alguna medida están tomadas por bandas o narcotraficantes o de crimen organizado. Y en las últimas 24 horas, además de todo lo que pasa en la Florida, en Quinta Normal, hubo 4 atentados terroristas en la macrozona sur. Entonces, esto es un fenómeno muy extendido que tenemos que hacernos. E incluso la familia del primero de los 3 carabineros asesinados, ¿verdad? En Cañete. Exacto. O sea, a la casa. Fueron a su casa. No sé, o sea, es que hay un descontrol total. Sí. Tiene razón el senador en que no se ha entregado la lista oficial. Pero hay muchos alcaldes que han ido a la moneda y han salido con cara feliz. ¿No es cierto? Entonces eso nos permite entender de que se les ha dicho, al menos de manera privada, de que están considerados. Y yo creo que una lista, aunque sea la lista preliminar de 10 comunas, no puede tener a la Florida afuera. Creo que es un despropósito con todo lo que ha pasado. La Florida tiene que estar dentro de las comunas que están priorizadas. Pero también quiero decir una cosa que es importante. ¿Que hay un castigo producto de, es que eso es lo que no... Por de eso la es que crítica el gobierno tiene que entender que la Florida no puede estar fuera por muchos motivos. Uno es el político por lo que está ocurriendo. Pero déjame decir una cosa. Fíjate que la calle sin violencia, que entiendo que ese es el título que tiene el programa en sí, es tremendamente similar al Calle Segura y a algunos otros programas de intervención específica que se han hecho durante los últimos 10, 20 años. Y esos programas de intervención no han tenido tan buenos resultados o resultados medibles. Entonces, es muy importante, y esto ya más desde el punto de vista de la política pública, de que sea bien diseñado para que los resultados que tenga calle sin violencia sean resultados que sean medibles y que uno pueda decir ya, ok, esta intervención puede ser política de Estado y puede continuarse en el tiempo porque funciona. El accionar general de los republicanos ha ayudado mucho a que el gobierno se ponga las pilas y avanzar en temas de seguridad. Fíjate que hoy día nosotros se está proponiendo una lista de proyectos priorizados. Y los republicanos estamos pidiendo que haya una gran cantidad de proyectos, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que el gobierno no lo quiere poner urgencia, y necesita urgencia porque requiere gasto. Las modificaciones a la ley antiterrorista, porque no solamente en Santiago hay problemas, también hay problemas terroristas en la macrozona sur. Las leyes de inmigración, las leyes también de revisar cómo está funcionando el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene incentivos que muchos de nosotros creemos que no son los correctos a cerrar las causas para tener los bonos, pero sin darle una solución a la víctima. Entonces, hay una gran cantidad de proyectos, el de flagrancia, el de imprescriptibilidad de los delitos graves en contra de carabineros, el de permitirle a los inspectores municipales que puedan hacer control preventivo de identidad. Hay una serie, o la creación de un control integrado operativo policial, de proyectos en que los republicanos hemos colaborado a que por lo menos avancemos en la agenda. Así que yo creo que en general la labor de los republicanos ha sido absolutamente en pos de mejorar la situación de las víctimas, de carabineros y avanzar en seguridad. Es efectivo que tuvimos una votación separada, los senadores republicanos de los diputados republicanos en un mismo texto. Y de eso me hago cargo que hubo una diferencia. Pero quiero decir que las preocupaciones de los diputados republicanos iban en la dirección de darle más protección a carabineros y más protección a las víctimas. Por lo tanto, la dirección por la cual se reclamaba por avanzar más en la ley Naim Retamal es una dirección que yo comparto. Ahora, el texto específico en cuál una decisión, yo efectivamente creo que había que votarlo a favor. Ahora, independiente de eso, lo más importante en esa votación era que no fuera a comisión mixta porque podía implicar un cambio en el estado de las cosas y que no se avanzara la ley Naim Retamal, cosa que sí se consideró y se pudo aprobar. Pero además, yo creo que hay una interpretación, parte de un hecho de la realidad, y otra votación, que también ocurrió que el Frente Amplio no le está dando la pasada a la agenda de seguridad del presidente Boric, pero parte de eso, pero la dirección por la cual, o el motivo por el cual se hace es la defensa de carabineros. Mire, nosotros los republicanos, y esto yo creo que nadie me lo va a discutir, hemos estado con carabineros en las buenas, en las malas, en la prensa, en las cortes. Los militantes republicanos hemos defendido carabineros en todos esos lugares que hemos podido. Y por lo tanto, lo que le hace, lo que determina la votación en este caso es la defensa de carabineros. No es hacerle pagar un costo político a nadie. Eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver para efectos de nuestra posición de carabineros. Y yo creo que en el tiempo, especialmente lo que ocurrió después de octubre del 2019, los republicanos nos hemos ganado ese derecho de decir que nosotros defendemos a la policía. Y la misma lógica, senador Edwards,
esta negación a discutir el reglamento del uso de la fuerza, las RUF, como se les llama, No. ¿va en la misma dirección? No. ¿Por proteger a carabineros no tienen? En ningún caso, porque a nosotros no nos gustan las reglas de uso de la fuerza que nos entregó la ministra Tobá, porque claramente están hechas a medida de Frente Amplio. Ya, ¿por y no, qué? Explique por qué el punto, con un ejemplo práctico. Usted le va a pedir a Carabineros que tiene que llegar a un lugar en donde le pueden llegar un balazo y lo primero que tiene que hacer es preguntarle y ponerse a conversar con el delincuente. ¿Es así? Una especie como decían, como Manuel de Carreño. Como Manuel de Carreño, oiga, ¿sabe qué tiene que poner el tenedor acá? Yo entiendo que tiene que decir, como lo hemos visto, como FBI. Como decir, soy policía, soy carabinero. A ver, primero, es que yo creo... A ver, primero un punto... Ya, pero déjame terminar Sí, el tema. Entonces, en ningún caso nosotros estamos porque no se discutan y estamos ok con que se pase a nivel de ley. De hecho, hoy día se está presentando otro proyecto de ley que está patrocinado por republicanos de reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, nosotros sí creemos que tiene que discutirse, pero tiene que discutirse para darle poderes a los policías y no para dejarlos en la indefensión, diciéndole que tiene que preguntarle dónde pone el tenedor al delincuente, o tenéis que ir a preguntarle a la Defensoría de la Niñez si es que están bien los protocolos que se bajan de la ley, o al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por favor, la dirección de la preocupación nuestra está en la víctima y en proteger a Carabineros. Y eso creo que no hemos ganado el derecho a que la gente nos crea 100%.